Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de los derechos fundamentales de los sujetos procesales en casos de violencia sexual. Como bien sabemos, la verdad no se puede investigar a cualquier precio, sino protegiendo todos los derechos procesales y en especial a los derechos fundamentales que cada uno tiene. Por un lado, tenemos que las víctimas gozan de protección constitucional reforzada, dada la condición de indefensión en la que quedan al momento de soportar todas las consecuencias de los hechos punibles, y dentro de ellos se encuentra el inicio, desarrollo y finalización del proceso penal, como quiera que las funciones de la justicia no solo pueden limitarse a una aplicación inerte de la ley. Las víctimas no deben ser expuestas a una doble revictimización, puesto que ello desconocería de una manera bastante grave los mecanismos internacionales que están para proteger los derechos humanos y transgredirían los derechos fundamentales a los que las víctimas deben tener garantizados y asegurados durante el proceso penal. Estas víctimas no deben ser sometidas a la doble repetición o a esta repetición indiscriminada de prácticas probatorias, cuando las mismas pueden adelantarse por una sola vez y en momentos oportunos. Podemos estar hablando de exámenes psicológicos, la práctica de varios interrogatorios a la víctima, cuando bien estas actuaciones pudieran adelantarse de una sola vez y de manera anticipada. ¿Por qué lo decimos? Porque se pueden obtener mejores beneficios y se puede obtener un testimonio muchísimo más fiable, muchísimo más veraz, con identidad y con claridad, puesto que la recordación es patente por parte de la víctima. La memoria a lo largo de los años y pasado el tiempo puede generar confusiones, puede generar cosas que no favorecerían el relato de una víctima en casos de violencia sexual. Dentro de todas las cosas que incluso la Corte Suprema ya se ha pronunciado y que ha garantizado, las víctimas tienen derecho a que se garantice un recurso legal efectivo, de tal manera que se asegure sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Las víctimas tienen derecho a expresar sus opiniones y sus preocupaciones y a ser escuchadas con respeto, a que se les comuniquen todas las decisiones que puedan afectar sus derechos, toda la parte del proceso, son parte activa del proceso. El derecho a ser tratadas con respeto y consideraciones durante todo el proceso judicial y a que se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización, por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarse las diligencias que se adelanten en procesos que incluyan contactos directos con el agresor, repetición innecesaria de pruebas, como lo comentábamos hace un momento. Tienen derecho a ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, y entre muchas de esas a estar protegidas de los prejuicios que los operadores de la justicia pueden manifestar en contra de las víctimas de violencia sexual, en términos de no mofarse de su experiencia sexual, no minimizarla, no banalizarla. El hecho de que se valoren el contexto en el cual ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicio de la víctima. Cuando hablamos de prejuicios en contra de la víctima, hablamos de una cantidad de imaginarios y de ideas que están muy fijas en los operadores judiciales y que muchas veces lo que logran es intimidar a la víctima, hacerla sentir mucha más vergüenza, aquella vergüenza que va asociada al episodio, porque en muchas ocasiones la víctima suele sentir culpa de las cosas que ocurrieron, de la forma como ocurrieron los hechos, y cuando tenemos una actuación irresponsable en cuanto a la forma como abordamos el tema, pues podemos generar una doble revictimización al no creer. La violencia sexual tiene la particularidad de que cada hecho es totalmente diferente, totalmente independiente, que tienen un ámbito de protección hacia la víctima muy especial, porque esta persona ha sido agredida en una condición muy humana y en una condición muy particular de su decisión y de su libertad. Las personas tienen derecho a ser tratadas, eh, tienen derecho a ser tratadas como lo son, con personas. Eh, Tienen derecho a que su vida privada no quede sometida al escarnio público ni comportamientos anteriores al caso de violencia sexual, porque absolutamente ninguna situación de la vida de esta persona, ni publicaciones en redes sociales, ni el tipo de pareja o parejas que haya tenido la persona a lo largo de su vida pueden ser utilizadas
como una especie de excusa o como una especie de arma en contra de la víctima a decir que de alguna manera la víctima se lo buscó. Ninguna víctima de violencia sexual merece haber pasado por un episodio de esta manera y ningún comportamiento de la víctima ha podido ser un pie o ha podido ser una especie de excusa o de algo que el victimario haya podido utilizar en contra de la víctima. Tiene derecho a solicitarle a las autoridades judiciales que se abstengan de realizar pruebas o de prácticas hacia su persona que conlleven a una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad. Tienen derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de presiones por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen. Por ejemplo, si no dije no, eso significaba sí. Si me quedé callada, entonces era un sí. Y resulta que podemos incluir dentro de nuestro vocabulario cosas como la violencia moral, que es aquella que no va inmediatamente a procurar un daño físico que puede bien ser una antesala, pero que lo que hace es colocar a la víctima en un estado de indefensión con la amenaza de un posible daño y que la víctima opte por no defenderse por el temor a que esa amenaza pueda ser cumplida hacia su persona o hacia personas del entorno, como lo pueden ser los casos de violencia sexual contra menores, que en muchas ocasiones son amenazados bajo la premisa de que se les va a hacer daño a ellos o se les va a hacer daño a algún miembro de la familia en caso de que ellos decidan hablar. Tiene derecho la víctima, las víctimas de violencia sexual, a que se adelanten con seriedad y objetividad la investigación penal y que ésta esté orientada hacia el esclarecimiento de la verdad y a ese logro de la justicia. Puede sonar de pronto un poco ingenuo cuando nosotros pretendemos que los operadores judiciales utilicen todas las herramientas que tengan a su disposición para lograr la justicia a las personas involucradas. Necesitamos que la admisión y práctica de pruebas en el proceso penal es, y sabemos que está librada a la apreciación racional que haga el funcionario responsable de la investigación penal sobre su potencialidad, pero para aclarar lo ocurrido y para determinar la responsabilidad de los indicados. Debemos enmarcar esta investigación en un ejercicio discrecional tanto de los principios constitucionales como los principios del debido proceso. Debemos respetar los derechos fundamentales de las partes involucradas y dentro de las partes involucradas también podemos incluir hacia la parte que en este momento está siendo acusada como la persona que ha cometido los actos de violencia sexual en contra de una persona. Se deben respetar los principios como la presunción de inocencia, se debe respetar la imparcialidad, se debe respetar el derecho a la defensa, el respeto a la dignidad, a la integridad, a la intimidad de las víctimas. Y podemos decir también que necesitamos eh, que se mantengan y que se analice todo bajo las reglas de la sana crítica. Necesitamos que este sistema de valoración de prueba libre, en el cual el juzgador no esté supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance de que debe reconocerse, necesitamos que ese conjunto de reglas establecidas para orientar la objetividad y la actividad intelectual en la apreciación de todas las pruebas que se presenten y de toda la particularidad del caso, y que esta fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia puedan influir en la autoridad como fundamento de la razón. El juez apreciará toda la situación de acuerdo a las reglas de la sana crítica, evitando prejuicios y evitando concepciones que no deben estar en la mente del juez. Cuando hablamos de respetar la sana crítica y cuando hablamos de una cantidad de cosas relacionadas a los delitos de violencia sexual, podemos estar refiriéndonos a concepciones y podemos incluir cosas o, sí, cosas o fenómenos que se dan dentro de los delitos de violencia sexual. Y es en la cual los operadores de justicia, y empezamos desde la primera persona que recibe una denuncia, es enmarcar a las personas, o en el caso de cuando la mujer es víctima de violencia sexual, enmarcarla como la víctima, el síndrome de la víctima perfecta. Es decir, cuando una mujer llega llorando, cuando una mujer llega en un estado
de conciencia alterada. Solemos decir que esta víctima es buena, que esta víctima es creíble, porque cuando una víctima que quizás reacciona de una manera totalmente diferente, porque somos seres humanos y cada quien actúa de acuerdo a su grado de inteligencia emocional, de acuerdo a la forma como sus emociones le dieron para procesar la situación, puede que llegue una víctima relatando de manera muy tranquila el suceso, porque de pronto en su cabeza lo que está pensando es necesito otorgar la mayor cantidad de detalles posibles mientras lo recuerdo con exactitud. Y definitivamente alguien puede decir, no, es que no llegó llorando, no, no llegó en un estado de conciencia alterada, no, no llegó de tal o X manera, porque los delitos de violencia sexual no pueden ser tomados como un manual de ABCD, de que esto se da así, la víctima tiene que actuar así para yo poderla considerar una víctima de violencia sexual. Recordemos que los agresores sexuales son personas que en definitiva no van a sentir placer por el hecho de la agresión sexual, lo sienten por el poder y el control que tienen sobre la víctima, y dentro de las víctimas podemos encontrar niños, mujeres, personas con discapacidad, que es una población altamente vulnerable a las agresiones sexuales y que muchas veces no lo consideran como tal, porque en el imaginario son personas que necesitan y que requieren y que deberían tener toda la protección de sus cuidadores, pero resulta que también sucede con los niños y con las niñas, en las cuales son las víctimas más recurrentes en delitos de violencia sexual. Y cuando revisamos las estadísticas, los agresores en caso de niños y niñas son personas familiares, son personas cercanas, son personas que son sus cuidadores. Entonces nos hacemos una idea de que son las víctimas perfectas. Una víctima perfecta es aquella mujer que en mi cabeza no se merecía la agresión, es una mujer que definitivamente no hizo absolutamente nada, de acuerdo a mi entender, para propiciar una violencia sexual, una mujer totalmente que cumple con los cánones de lo que yo creería que es una mujer virtuosa, y resulta que esto inmediatamente nos pone en un sesgo para atender a una víctima de violencia sexual. Esto en el caso de las mujeres. También debemos tener en cuenta que las agresiones hacia hombres existen, que los hombres también son víctimas de una doble revictimización al momento de ser investigados los procesos de violencia sexual. Tenemos una doble revictimización en personas de la comunidad LGBTIQ+, porque resulta que en el entendido tradicional, las personas que están en relaciones homosexuales se supone, en el entendido de la mayoría, que no deberían ser víctimas de violencia sexual, pues no existe esa diferenciación entre la diferencia de sexo que puede ocasionar un agresor, porque otra de las cosas que nos impide tomar con objetividad los casos de violencia sexual es que inmediatamente señalado un hombre, lo, se pueda también llegar al extremo de reconocer que todos los hombres son agresores sexuales, e inmediatamente estaríamos faltando a la protección de los derechos fundamentales de una parte del proceso penal y un sujeto procesal que debe tener toda la consideración y toda la garantía, porque definitivamente no podemos tampoco pretender ni tampoco desconocer que pueden llegar ocasiones en las cuales una persona pueda ser denunciada de manera injusta. No es irse a los extremos de creer que todos los hombres son unos violadores o unos agresores sexuales, ni tampoco llegar al extremo de decir, ah, mira, las mujeres mienten, porque no es el caso. Debemos tener la consideración de que tenemos seres humanos implicados en un proceso penal, que quienes han pasado por eso saben que esto es algo que no se le desea a nadie, y por lo cual se aboga y se procesa por la defensa de los derechos fundamentales de las partes involucradas en el derecho penal. Sabemos que hay necesidad por parte de los jueces, de los fiscales y de la policía para obtener de la víctima una declaración, para obtener todas las pruebas biológicas necesarias, los reconocimientos médicos ginecológicos a los que debe ser sometida la víctima. Incluso este cuestionamiento que se hace de la versión de la víctima, si se hace de una manera correcta, objetiva, se hace preservando la garantía del principio de la buena fe, de la buena fe en el proceso y de la presunción de inocencia que tiene la persona que en este momento está siendo señalada de haber cometido un abuso sexual. O sea, no podemos
No podemos dejar de creer o dejar o desconocer en un caso de violencia sexual que hay una presunción de inocencia que recae sobre el victimario. Pero todo esto, si no se hace de una manera que atienda las reglas de la sana crítica, la parte humana, porque esto también se trata de humanizar el proceso penal, podemos contribuir a que sea un estresor y a que todas estas situaciones puedan revictimizar a la víctima que en este momento se encuentra sometida a todo tipo de cuestionamientos y de exámenes médicos. Cuando yo hablé al principio de que debemos abogar por los derechos fundamentales de los sujetos procesales, no quiero que lo entiendan como una defensa hacia los agresores sexuales de una manera plana, simple y llana. Lo que quiero que podamos entender y que podamos eh, ver, por lo menos en esta intervención, es que tanto víctima como victimario tienen derechos. Proteger los derechos fundamentales a los que tiene, de los que es, de los que recaen sobre un victimario, no significa estarle dando el lado ni estar protegiendo a un victimario porque sí. Debemos entender que hablamos de seres humanos, debemos hablar de una humanización del derecho penal, porque aunque a muchas personas no les guste reconocerlo, porque vivimos en una sociedad que pide sangre, venganza, que pide los peores males para todas las personas, a veces es difícil lograr ese, ese, esa conexión entre lo que es los derechos fundamentales de las partes procesales y que procurar la defensa de los derechos fundamentales del victimario no es no reconocer ni es negarle los derechos fundamentales a los que la víctima como sujeto procesal y como persona que está que tiene esa protección constitucional reforzada por el hecho de ser una víctima de violencia sexual, esto no significa que no los tenga. Hablamos de proteger las garantías y hablamos de proteger el proceso penal de injerencias que sean por temas de prejuicio, que sean por temas de machismo, así como no deseamos que ninguna mujer sea revictimizada por operadores de justicia que pongan ideas machistas sobre el proceso, que la descalifiquen por su forma de vestir, por lo que publica en redes sociales. Tampoco queremos hombres revictimizados ni hombres de los cuales se burlen de ellos cuando son víctimas, porque nos dicen que un hombre no es víctima de violencia sexual. Queremos decirle que a los niños hay que creerles, pero también debemos ser conscientes que existen adultos que colocan palabras en boca de los niños y podemos estar llegando a acusar a una persona, y en estos casos podemos hablar tanto de hombres como mujeres victimarios, que pueden estar siendo acusados de una manera injusta. Y si no se coloca el foco sobre una investigación seria, donde se apliquen las reglas de la sana crítica, donde se aplique el profesionalismo y donde se entienda la, esa forma tan especial en la que hay que mirar estos delitos y hay que mirarlos en una complejidad tan o más grande que la que tienen los sujetos involucrados, porque es un delito que involucra a las partes más humanas y que llega a generar mucho desprecio por parte de la sociedad porque es absolutamente un delito bastante complejo de entender. Y eso es lo que precisamente queremos lograr cuando pedimos la protección a los derechos fundamentales. Nadie quisiera una persona injustamente condenada porque hayan sesgos en la manera en que se toma la investigación y muchísimo menos quisiéramos que los agresores sexuales sean los agresores hombres o mujeres. No quisiéramos que estas personas evadieran la justicia que debe llegar a ellos y que podamos tener esa, esa verdad, esa justicia y esa reparación a la que todas las víctimas tienen derecho.